Bueno, vamos a comenzar esta catequesis de este día en el que vamos a conversar acerca de la última parte del credo, la última parte del símbolo de la fe. Vamos a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros en esta noche, que nos ilumine y nos inspire para que todo lo que vamos a aprender nos sirva para nuestro crecimiento personal y espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hierro. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Entramos pues a esta última parte del símbolo de la fe, donde vamos a encontrar dos afirmaciones que se unen cuando decimos creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Concluye con esta afirmación el desarrollo que hemos podido hacer a lo largo de todo el símbolo de la fe. Recordarán ustedes, nos concentramos primero en el Padre. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Nos concentramos en un segundo momento en el Hijo. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre. Luego, en un tercer momento, nos concentramos en Dios Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Nos concentramos en un cuarto momento en la Iglesia. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y nos concentramos en un quinto momento, la catequesis de la semana pasada, en aquella afirmación: confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Y hoy nos concentramos en la última parte. Espero en la resurrección de los muertos, o creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Y concluimos con el amén. Entonces, vamos a desarrollar esta parte partiendo de la primera de las afirmaciones. Creo en la resurrección. Y aquí me parece importante que nosotros hagamos una distinción en 3 expresiones que puede que estén mal interpretadas, pero obviamente son 3 realidades distintas. Una cosa es la reanimación, otra cosa es la reencarnación y otra cosa es la resurrección. En lo primero, tenemos que tener en cuenta que la reanimación es volver, recuperar, que la persona vuelva a tener como el alma. Ánima en latín es alma, o sea que hay una reanimación. De hecho, en los hospitales ustedes encuentran que hay lo que se llama las salas de reanimación. Cuando una persona se está como muriendo, o a veces esta persona se murió, pero vuelven y le ponen una serie de aparatos o de como descargas para que el corazón vuelva a funcionar, y la persona vuelve y se reanima. Eso fue lo que le sucedió, por ejemplo, a Lázaro. Eso fue lo que le sucedió a la viuda de Naín, de parte de nuestro Señor Jesucristo, o de parte de San Pablo, lo que le sucedió a Eutico. Recordarán ustedes un pasaje de San Pablo donde San Pablo está predicando muy largo. Un niño que se llama Eutico se queda dormido, se cae desde como un segundo o tercer piso y obviamente se mata, y San Pablo lo reanima. La Sagrada Escritura utiliza la expresión lo resucita, pero no, la verdad es una reanimación porque es el mismo cuerpo con las mismas condiciones y luego ellos tuvieron que volver a experimentar la muerte. Eso sería la reanimación. La reencarnación, por otra parte, implica volverse a encarnar. Y entonces aquí en la reencarnación hablamos de vidas
vidas que un ser humano puede tener. Algunas religiones, por ejemplo la hinduista, la reencarnación se sucede en otro cuerpo humano. En cambio, por ejemplo, en la religión budista, la reencarnación se puede dar en otro ser humano, o si la persona no se manejó bien, se puede reencarnar en un animal, incluso hasta en un insecto. Por eso hay un cuidado enorme por los animales, porque puede que uno de esos animales haya sido un pariente lejano de uno. Entonces esa es una figura de la reencarnación que procede mucho de religiones orientales como el budismo, el hinduismo que les acabo de mencionar. El otro elemento es propiamente la resurrección, que la resurrección es asumir una realidad distinta, es una realidad que nos trasciende, es una nueva vida, pero en Dios. Por eso la Sagrada Escritura nos habla es de resurrección. No tiene sentido que un cristiano crea en la reencarnación. Contradice completamente el Evangelio, por lo que vamos a ver en el desarrollo de esta catequesis. No tiene sentido plantearnos una reencarnación si hemos conocido el Evangelio. Y lo vamos a ver en el desarrollo propiamente de esta catequesis. Entonces, con esa primera distinción que me parecía oportuno hacer desde el principio, podemos nosotros entrar propiamente en lo que es la resurrección. Nosotros debemos encontrar, cuando hablamos de qué es resucitar, solo vamos a encontrarle el sentido a esta pregunta a partir propiamente de la figura de Cristo. Cristo que resucita con su propio cuerpo, pero no vuelve a una vida terrena. ¿Por qué? Porque ya resucita en un cuerpo glorioso, en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo que ya no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Por eso podía aparecerse y desaparecer de lugares, pero a la vez tenía un cuerpo humano, por eso lo podían tocar. Acuérdense, cuando se presenta ante los apóstoles, dice que ellos estaban encerrados en un lugar, Jesús atraviesa muros o las puertas y los encuentra, pero falta la figura de Tomás. Cuando Tomás aparece otra vez, ya Jesús no está con ellos, los apóstoles le dicen a Tomás lo que ha pasado y Tomás dice, hasta que yo no meta los dedos en el agujero de sus manos y no meta la mano en su costado, pues yo no voy a creer. Y a los 8 días siguientes, dice la Escritura, entonces se le aparece Jesús otra vez a los apóstoles, ya sí estaba Tomás con ellos, y viene y nos dice, aquí están mis manos, mete tus dedos, aquí está mi costado, mete tu mano. Y Tomás no lo hace, sino que simplemente dice, Señor mío y Dios mío. O sea, confiesa que Jesucristo es el Kyrie, el Yahvé, como lo hemos visto desde el principio de la explicación del credo, y luego su Dios. Él es su Dios. Por eso, al pensar nosotros en la resurrección, tenemos que pensar en la esperanza de todo el pueblo de Israel que fue recibiendo progresivamente esa manifestación de Dios. Ellos estaban esperando la resurrección de los muertos. Ustedes pueden leer a los profetas, por ejemplo, a Ezequiel. Ustedes pueden leer dentro de los libros históricos, por ejemplo, el libro de los Macabeos. Fíjense que hay una concepción de la resurrección. Cuando Lázaro muere y Jesús llega, que Marta, la hermana de Lázaro, lo había mandado llamar con anticipación, y sin embargo Jesús se quedó algunos días más donde estaba. Cuando llegó ya Lázaro estaba muerto, y cuando Marta como que le recrimina a Jesús, pero ¿por qué no viniste si yo te mandé llamar? Jesús lo que le dice es, no te preocupes, tu hermano resucitará. Y Marta le contesta, sí, yo sé que resucitará al final de los tiempos. O sea, hay una concepción clara dentro del pueblo judío de lo que es la resurrección. Pero aquí nosotros tenemos que descubrir particularmente la figura de Cristo, que él mismo se presenta. Acuérdense en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, Juan 11:25, cuando Cristo mismo dice, yo soy la resurrección y la vida. Por eso Jesús liga la fe en la resurrección a la fe de su propia persona. O sea, en él se manifiesta como la resurrección. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en él. Eso nos lo repite muchísimas veces el Evangelio. Y por eso
a lo largo de su vida pública, él ofrece signos de esa resurrección. Hace poco escuchábamos en uno de los domingos de Cuaresma: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a hacer, lo volveré a reedificar, lo volveré a reconstruir. Ellos no logran entender eso, pero cuando ya pasa propiamente la resurrección de Cristo, entonces ellos logran entender ese concepto del que Jesús les está hablando. El signo de Jonás que vuelve del cetáceo que se lo había tragado, el signo del templo que si se derrumba, pues él lo volverá a construir. ¿Cuántas veces repite? Pues al tercer día después de su muerte va a volver a resucitar. Pero entonces nosotros nos tendríamos que plantear esta realidad. Cuando decimos creo en la resurrección de los muertos, tenemos que plantearnos una pregunta que no deja de ser enigmática y difícil. La pregunta por la muerte. ¿Qué es la muerte? Y aquí les quise poner estas dos figuras bien significativas. La una es la muerte de San José y la otra es la muerte de la Santísima Virgen María. San José es llamado también, a propósito del año de San José en el que estamos, es llamado o conocido popularmente desde siempre como el patrono de la buena muerte, porque según la tradición, pues José muere en medio de Jesús y de María. O sea que tiene pues una muerte más que justa. Imagínese usted uno poder morir en medio de nuestro Señor y de Nuestra Señora. Por eso esa figura de la muerte de San José es muy bonita y muy significativa, y por eso es conocido como patrono de la Santa Muerte, de la muerte. Y también pues la figura de María, con la que la Iglesia nos enseña el dogma de la Asunción. María es la primera de todas las criaturas que recibe la promesa de la resurrección. De la muerte de María, nosotros, como de la muerte de José, tampoco nosotros tenemos relato en la Sagrada Escritura. Lo conocemos aún por los escritos posteriores, muchos de ellos apócrifos, por ejemplo, en el tema de la muerte de María, como el olor de María de su muerte, incluso ya en su sepulcro, era un olor maravilloso que a todos adornaba, y cuando los apóstoles vuelven donde ella encuentran un sepulcro lleno de flores, y ya no está el cuerpo de la Santísima Virgen. Hay muchas pinturas que nos muestran pues esta figura. ¿Por qué? Porque todos han experimentado y todos experimentaremos la muerte. Frente a la muerte, lo enigmático es la condición humana. Ese es el sentido. La muerte corporal es natural, eso es natural, tenemos que morir. Pero por la fe sabemos que realmente la muerte, como lo va a decir la carta a los Romanos en el capítulo 6, es el salario del pecado. Es decir, es el fruto del pecado del hombre. Y por eso, gracias al pecado del hombre, pues el ser humano experimenta la muerte. Pero los que mueren en la gracia de Cristo participan en la muerte del Señor para poder también participar en su resurrección. Eso nos lo va a decir la carta a los Filipenses en el capítulo 3. Sabemos entonces que la muerte es el final de la vida terrena. Nuestras vidas están medidas por el tiempo, por el espacio, vamos envejeciendo, es la condición natural, y al final aparece la muerte como la terminación normal de la vida. Eso nos hace pensar siempre en el sentido de la mortalidad. Eso nos ayuda a descubrir que tenemos un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Y al mismo tiempo eso nos tendría que hacer valorar más la vida. Nos damos cuenta con qué facilidad nos llega la muerte, con qué facilidad personas cercanas a nosotros se murieron. Vemos muertes que nos impresionan. Ver morir a un hombre joven y deportista en una cancha de fútbol mientras juega un partido no deja de ser una cosa impactante. O quienes han tenido la experiencia de que un familiar o un amigo cercano muera súbitamente por culpa de un accidente de moto, de carro, de avión, o por culpa de un infarto. Una persona que está aliviada de buenas a primeras se muere. Es distinto a cuando una persona ha tenido una larga enfermedad, que en cierta medida ya vamos haciendo como un proceso de duelo. Por eso la muerte no deja de ser una realidad que nos impacta sobremanera, a la que el ser humano ha querido tratar de darle pues muchas respuestas. Desde la Sagrada Escritura nosotros encontramos que la muerte es consecuencia del pecado. Eso nos lo va a decir la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, lo encuentra en el Génesis, en el libro de la Sabiduría, lo va a encontrar en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5 lo va diciendo.
y el mismo magisterio de la Iglesia nos enseña cómo la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Es la condición natural. Pero por eso esa muerte se convierte en el último enemigo del hombre que debe ser vencido. Así lo presenta San Pablo en la primera carta a los Corintios, que ahora vamos a desarrollar un poquito más, en el capítulo 15, cuando está hablando acerca de la resurrección de los muertos. Pero la muerte es transformada por Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que sufrió también la muerte. Incluso hubo una herejía en los primeros siglos donde decía que Cristo no había muerto, que Cristo simplemente se había dormido en la cruz y había hecho creer a la gente que estaba dormido cuando lo sepultaron y que por eso se despertó de la muerte. En el credo afirmamos, Cristo obviamente murió, y porque murió venció la muerte y así resucitó. Y a pesar de esa angustia que genera la muerte, a pesar de esa angustia, esa muerte se convierte en motivo de gloria. Se transforma entonces lo que San Pablo va a llamar la maldición de la muerte, se va a convertir en una bendición, la bendición de la vida cristiana. Por eso tenemos nosotros que profundizar siempre en el sentido de la muerte cristiana. Y tiene una connotación teológica y espiritualmente fuerte. San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 21, tiene una afirmación que a mí me resulta muy bonita cuando dice, para mí la vida es Cristo y morir una ganancia, la muerte es una ganancia. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza, como se lo va a decir a Timoteo, que si hemos muerto con Él, también resucitaremos, también viviremos con Él. Está ahí entonces una figura que aparece incluso desde el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo tiene una simbología y es el de que se experimenta un momento de muerte. Antiguamente el bautizo se hacía por ablución, es decir, la persona entera se le metía el cuerpo al agua y volvía y salía. Como quien dice, experimente un momentico la muerte y vuelve y sale. Quien haya estado en una piscina o en el mar y en algún momento se haya hundido o viene alguien así fortuitamente y le hunde la cabeza y vuelve y sale, uno siente como esa experiencia de volver a resucitar. Entonces, esa figura del bautizo que ya después fue cambiado un poquito por la aspersión, yo simplemente se echa un poco de agua en la cabeza para evitar algún accidente, puede suceder algún tipo de cosas así, y se queda con la simbología simplemente del agua que se derrama sobre la cabeza. Entonces, esa experiencia de la vida, para mí la vida es Cristo y morir una ganancia, no deja de ser una experiencia profundamente mística y la encontramos nosotros en muchos de los santos a lo largo de los tiempos, empezando por el mismo San Pablo. En esa misma carta a los filipenses les está diciendo en el capítulo 1, yo deseo muchas veces partir para estar con Cristo, que siempre es lo mejor. O sea, ya San Pablo como que está reclamando la muerte. Sin embargo, yo sé que en este momento tengo todavía que estar con ustedes para que ustedes puedan conocer más y más el Evangelio. Y esa misma expresión la encontramos en muchos santos. Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila decía, yo quiero ver a Dios y para verlo es necesario morir. Cuando Santa Teresita del Niño Jesús está muriendo, exclama, es que yo quiero ver, es que yo no muero, yo entro en la vida. Y así muchas otras experiencias. Por ejemplo, Santa Laura Montoya escribe que en un primer momento tiene mucho miedo a la muerte, preocupándose por lo que va a ser de mis indios. Pero luego más adelante dice, entonces en un momento de oración recibí una revelación fuerte del Señor en la que me mostraba cómo desde el cielo podía seguir haciendo una obra apostólica mucho mayor que la que en el mundo hacemos. En la liturgia, en el funeral de los difuntos, la próxima vez que tengan que asistir a un funeral de difuntos, pueden prestar atención y uno de los prefacios dice, la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Lo dice uno de los prefacios. Por eso la muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre. Es el fin de un momento de gracia, de un momento de misericordia, un momento en el que tenemos la oportunidad todavía de estar buscando la redención. Por eso hay que aprovechar la vida. Tiene sentido orar por los muertos, sin duda, porque la oración
como obra de misericordia hay que hacerla por vivos y difuntos, y por eso tiene el sentido de la oración de intercesión, y ustedes lo encuentran en el libro de los Macabeos, cómo Judas Macabeo va a un campo después de la guerra, recoge entre los muertos todas las joyas que los muertos tenían y las manda como pago al templo de Jerusalén para que ofrezcan sacrificios por esos muertos, judíos y no judíos. Entonces hay una oración de intercesión, pero la primera tarea es la tarea de nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que estar aprovechando el tiempo para hacer un ejercicio precisamente de conversión, de resurrección. Y por eso volvemos al tema que nos plantea la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después vendrá la gloria. Entonces la iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte. Incluso en la letanía de los santos se reza: de la muerte repentina e imprevista, líbranos, Señor. A pedirle incluso a la Madre de Dios que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte, a confiarnos a San José, patrono de la buena muerte. Es una petición permanente de descubrir cómo, si bien es cierto que la muerte es una realidad profundamente difícil desde el punto de vista humano, pues también es una realidad que tiene que llevarnos a la trascendencia, que es aquello en lo que nosotros creemos, es decir, a la resurrección. ¿Cómo se da de fuerte la muerte? Que el muerto deja hasta su propio cuerpo, ya lo deja todo para encontrarse con el Señor. Pero entonces nos surgen como tres preguntas que son importantes en esta parte del símbolo de la fe que estamos haciendo. ¿Quién resucitará? Primera pregunta. Segundo, ¿cómo resucitan los muertos? Y tercero, ¿cuándo resucitarán esos muertos? A lo primero, ¿quién resucitará? La respuesta nos la da el Catecismo en el número 998. Todos los seres humanos que han muerto. Y advierte el Catecismo: los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Entonces, todos los seres humanos van a resucitar. Unos para la vida, otros para la condenación. Unos para el cielo, otros para el infierno. O sea, unos para la vida eterna, otros para la muerte eterna. Eso lo cotejamos nosotros en la Escritura, lo tiene el Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 29, y también en el Antiguo Testamento lo trae el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 2. Ahora bien, ¿cómo resucitan los muertos? Esa ha sido una pregunta que los cristianos se han hecho desde el principio. La prueba está que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, pues no la vamos a leer hoy porque es extenso, vamos a tomar unas partecitas nomás, pero ustedes la pueden leer en la casa. Primera Corintios 15, San Pablo entra propiamente en esa explicación. Porque el cómo no lo podemos entender con la razón, solamente lo podemos entender con la fe. Nos puede ayudar a acercarnos a este gran misterio, pues nuestra participación en la Eucaristía, que nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo en Cristo. Fíjese cómo ese pan, con el misterio de la Eucaristía, se convierte en el cuerpo de Cristo. Ya no es pan ordinario, ya es pan eucarístico, ya es signo de la presencia. Pero entonces, ¿cómo resucitan los muertos? Y aquí San Pablo nos hace pensar en la figura misma de Cristo que ha resucitado. Cristo resucitó con su propio cuerpo. Se lo advertía, como les recordaba ahora, a Tomás: miren mis manos, a Tomás, miren mis manos y mi costado. Y a los demás apóstoles en Lucas 24 les dice: miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Eso es una, dentro de todas las apariciones del resucitado, encontramos que hay una constante afirmación: soy yo mismo. La primera que lo encuentra es Santa María Magdalena, y encuentra a un hombre que confunde con el hortelano, es decir, con el campesino encargado del huerto. Y entonces le dice: si te ha llevado mi Señor, dime dónde lo has puesto. Entonces, cuando el Señor le dice por su nombre María, ella simplemente lo descubre y dice: Rabuní. Fíjense, por ejemplo, el episodio de los discípulos que van camino a Emaús y lo encuentran, pero no lo conocen. ¿Cuándo se le abren los ojos? Cuando él celebra la fracción del pan, o sea, cuando celebra la Eucaristía otra vez. Ellos descubren: ahí está, no ardía nuestro corazón mientras veníamos de camino. Por eso, ese cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, como lo va a decir San Pablo a los Filipenses en el capítulo 3.
en un cuerpo espiritual, como lo va a decir en la carta a los Corintios, en el capítulo 15 que les he mencionado, versículo 44. ¿Con qué cuerpo se vuelve a la vida? Sería como la pregunta que le hacían a San Pablo y que puede que muchos de nosotros nos estemos haciendo. Entonces San Pablo le dice, pues se siembra corrupción y renace incorrupción, se siembra mortalidad y renace inmortalidad. Por eso lo advierte, es que es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Cómo resucitan, cómo ocurrirá la resurrección, entonces sobrepasa pues nuestra imaginación. No tendríamos posibilidades del entendimiento de comprender estas realidades si no es precisamente a partir de la fe. Y San Pablo se vale de esa afirmación para poder explicar la resurrección de Cristo. Ahí en la 1 Corintios 15 que les he mencionado, entonces dice San Pablo, pero ¿cómo andan diciendo alguno entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Pero no, dice San Pablo, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias, oiga pues, como el primero de los que duermen, de los que durmieron o dormirán en la muerte. Esa resurrección entonces la explica San Pablo a partir de una semilla. Seguramente todos alguna vez en el colegio tuvimos que hacer el ejemplo, el ejercicio o el taller del frijolito que se pone en el algodón mojado con agua. Entonces, como el frijolito va echando raíces, llega un momento en que el frijolito desaparece, salen las raíces y sale la matica de frijol. Esa figura la utiliza San Pablo para explicar cómo se siembra una semilla y después ya la semilla está desaparecida porque ya crece el árbol con sus respectivas raíces. ¿Cuándo resucitarán los muertos? El cuándo entonces será en el fin del mundo, el último día, el fin de los tiempos. Los hombres no sabemos cuándo va a ser. Solo Dios lo sabe. Eso nos lo dice la Sagrada Escritura con mucha frecuencia. Hay que tener en cuenta que obviamente inmediatamente después de la muerte, nos enseña el catecismo, cada hombre es objeto del juicio de Dios. Es lo que se va a llamar el juicio particular. Lo que pasa es que tengamos en cuenta, ya no hay tiempo, ya no hay espacio. El mismo San Pablo lo advierte, eso es como un abrir y cerrar de ojos. El tiempo ya no existe. Es como cuando usted se duerme. Usted se acuesta en este momento y se levanta mañana a las 8 de la mañana. Ha dormido 12 horas, pero usted ni cuenta si la noche estuvo placentera, usted se durmió y no se dio cuenta. Cuando menos piensa, ya pasó. Dese cuenta que los sueños furtivos, por ejemplo, cuando usted va en un avión o en un carro o en un tren y de buena primera se duerme y al rato despierta y dice, uy, me quedé dormido y ni siquiera me di cuenta. Pues esa figura, la figura que San Pablo nos muestra para explicarnos cómo va a ser eso, así, como de una cosa inmediata. Entonces, el catecismo nos presenta eso como el juicio particular. Pero luego viene el juicio que llamamos universal, del que la Sagrada Escritura nos habla y del que obviamente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces eso se vincula con una realidad que nosotros llamamos o conocemos en la teología como la parusía. La parusía es la palabra con la que se designa la segunda venida de Cristo a la tierra y por consiguiente la resurrección de los muertos, que está profundamente ligada a este acontecimiento. La primera venida de Cristo fue en carne mortal. La última venida de Cristo, lo que llamamos la parusía, al final de los tiempos, cuando ya se acabe la historia, cuando ya se acabe la temporalidad y la espacialidad del ser humano, esa será la venida de Cristo, que será en gloria y majestad, que será el último día, al fin del mundo. Y ahí esta asociación que nosotros tenemos. San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16, dice, el Señor mismo, a la orden de la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo. Y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Esa es una explicación que San Pablo nos da. Y luego viene la última afirmación que hacemos en el credo. Creo
creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. El mundo futuro es simplemente el cielo. El mundo futuro es el encuentro con la promesa, el encuentro definitivo con el Señor, el encuentro definitivo en la casa del Padre. Lo que el libro del Apocalipsis nos va a presentar como la Jerusalén del cielo o la Jerusalén celeste. Y por eso aquí tenemos nosotros que pensar en la figura propiamente del cielo. A veces nosotros pensamos en el cielo simplemente como lo que logramos ver para arriba. Y entonces, porque estaba la sensación de que Dios está en los cielos, como si Dios estuviera en un lugar espacio-temporalmente marcado. Eso viene también de la mentalidad de los dioses griegos y de los dioses romanos. Estaban en un sitio arriba que se llamaba el Olimpo, desde el cual ellos podían observar a los seres humanos y jugar con los seres humanos. Entonces, por eso esa es la expresión. De todas maneras, esa simbología está presente en la Sagrada Escritura. Elevó los ojos al cielo. Cuando vemos a nuestro padre Abraham, a los profetas, a Cristo mismo, que eleva las manos y eleva los ojos al cielo. Por eso está en la liturgia. El sacerdote eleva las manos al cielo y eleva los ojos al cielo, como elevando nuestra oración al encuentro con el Señor. Pero no podemos pensar que esa figura del cielo es una figura simple y llanamente como de otra ciudad que está puesta arriba, en la que Dios está parado encima de las nubes. Obviamente, nosotros tenemos que utilizar las figuras humanas para poder tratar de comprender una realidad que absolutamente nos trasciende. Recuerden ustedes, por ejemplo, en la transfiguración del Señor, cómo bajó una nube del cielo y aparece nuestro Señor, y al lado de nuestro Señor no aparece, nuestro Señor está con ellos, perdón, aparecen Sol, Moisés y Elías al lado de nuestro Señor. Nuestro Señor había invitado a Pedro, Juan y Santiago, están ahí, ellos, incluso en los evangelios dice, pues hasta se desmayan del susto. Pedro le dice al Señor, hagamos 3 chozas, quedémonos aquí. Pero luego, más adelante, cuando San Pedro en la carta que escribe está narrando ese episodio, dice, ni ojo vio ni oído yo. No alcanzo a comprender como ese anticipo de cielo. Por eso usamos la figura de la morada. El mismo Jesús advierte, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, yo voy a prepararles un lugar para ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo? Está usando lo que se llaman antropomorfismos, figuras humanas, formas humanas que el ser humano pueda tratar de comprender para poder vislumbrar un poquito lo que sería propiamente el cielo. Pero tenemos que darnos cuenta que el cielo es estar en Dios, el cielo es estar en el Señor, y por eso el infierno es no estar en Dios, no estar en el Señor. Por eso el cielo es la vida eterna, en cambio la condenación es la muerte eterna. El no estar con Dios implica una muerte eterna, que es quizás pues el peor de los fracasos de la condición humana, que rechaza la acción del Espíritu, porque mismo San Pablo lo advierte, San Pablo no, San Agustín, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Por eso el creer en la vida del mundo futuro es creer en la experiencia de cielo, es creer en la trascendencia. Incluso me llama mucho la atención porque a veces he encontrado personas que se confiesan muy católicas, apostólicas y romanas y se dan el lujo de decir, no, pero es que es lo que se haga aquí porque después ya aquí no hay nada. Es una mentalidad en cierta medida fatalista, y por eso cuando el Papa pues, recientemente nos habló de los muertos y de lo que había que hacer con los cadáveres de los muertos, está haciendo referencia a esa figura, como se pierde la dimensión de la trascendencia, como se pierde la dimensión del cielo, parece que ya todo como que se concluye, y podemos caer a veces en unas concepciones o animistas o panteístas, o que la naturaleza misma se vuelve como todo en un uno. Entonces, por eso el mismo Papa ordena la importancia de la sepultura y de la sepultura de los cadáveres. Si bien es cierto que en la iglesia está autorizada la cremación del cadáver, la cremación no es otra cosa que la aceleración del proceso de descomposición. Pero cuando se quema el cadáver con la misma visión que tienen los hinduistas, estamos cometiendo un error,
¿Cuál es la visión que tienen los hinduistas? Que hay que quemar el cadáver del difunto para que el difunto se pueda reencarnar en otra persona, porque mientras no se descomponga ese cuerpo, no se reencarna en otra persona. Esa es una visión hinduista que obviamente no puede ser aceptada por el cristianismo. Aquí nosotros cuando tenemos la cremación de alguna persona no estamos teniendo esa mentalidad, simplemente se está adelantando un proceso de descomposición de la materia, del cuerpo físico, pero no podemos caer en la concepción del hinduismo, digámoslo así. Y ahí la importancia de la sepultura en el lugar sagrado para garantizar también la oración frecuente de los demás cristianos. Dense cuenta, por ejemplo, cómo en las catedrales están enterrados los obispos para que la comunidad rece por ellos, cómo el cementerio es un lugar sagrado también, un lugar de culto, un lugar de oración, en la que nosotros estamos llamados no solamente a enterrar a nuestros muertos, sino a orar por todos los fieles difuntos que están allí. Tenemos un día especial en la vida de la iglesia donde se ora a Dios por los fieles difuntos. Acuérdese que es el día que sigue al Día de Todos los Santos. El 1 de enero es el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, el 2 de noviembre es el Día de Todos los Fieles Difuntos. Estamos rezando por toda la comunidad. De manera que la experiencia del cielo tiene que ser lo que nos mueva, al punto que el libro de la sabiduría tiene una expresión muy significativa. Piensa en las postrimerías y no pecarás. Nuestra visión es la visión del cielo. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude siempre a estar pensando en esa experiencia del cielo. Trabajamos es para la vida eterna. Trabajamos es para el encuentro total y definitivo con Dios. Toda nuestra experiencia de fe tiene que ser una experiencia que se concluye en la meta definitiva, que es el cielo.